Muy buenos días, estimados estudiantes. El tema de hoy es compuestos químicos orgánicos e inorgánicos. La clase es la número 18. En esta imagen nosotros podemos visualizar un plato de comida que contiene fideo, albahaca y hierbita. El contenido es un compuesto orgánico. ¿Por qué? Porque este tiene la tendencia a descomponerse. Como también vemos un plato y una mesa de color blanco, esto nos indica que es un compuesto inorgánico. Los compuestos inorgánicos son aquellos que no se pueden descomponer con mucha facilidad, no se descomponen. Tenemos nosotros ahora la destreza con criterio de desempeño que nos indica a nosotros indagar y establecer preguntas sobre las propiedades de los compuestos químicos, clasificarlos en orgánicos e inorgánicos y reconocerlos en sustancias de uso cotidiano. Nosotros podemos observar del lado izquierdo un dedo que va girando en sentido de la manecilla del reloj y nos va indicando pues cada uno de los productos orgánicos que aquí contiene. Y en el lado derecho vemos también un plato de comida. Dentro de estos compuestos conocemos nosotros muy bien que en la vida cotidiana las personas utilizan compuestos orgánicos y están presentes en la mayoría de los alimentos que contienen proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, frutas, harinas, aceites comestibles y carne. En los medicamentos tenemos como por ejemplo los tranquilizantes, antibióticos y drogas. En las fibras artificiales tenemos por ejemplo el nylon, tenemos nosotros el rayón, muy utilizado para la fabricación de telas para vestir. En las bebidas alcohólicas tenemos nosotros lo que es vino y sidras. En los insecticidas también tenemos aquí otro ejemplo, los detergentes, los desinfectantes, los colorantes, los recipientes plásticos, en el gas de cocina y en los combustibles, en ejemplo tenemos lo que es la gasolina y el petróleo. Todos los ejemplos anteriores contienen el elemento carbono en su composición. La característica más importante del carbono es su extraordinaria capacidad de formar enlaces con otros átomos de carbono o con otros átomos de hidrógeno. De esta manera forma una enorme cantidad de compuestos como por ejemplo la glucosa, la celulosa, los alcoholes, las cetonas, el petróleo y sus derivados. Entonces vemos nosotros principalmente aquí en esta imagen en que hace referencia en sí los compuestos. Nos indica que son sustancias puras formadas por la unión de dos o más elementos en proporciones fijas. Los compuestos químicos se presentan por medio de fórmulas químicas. No se pueden separar en sus componentes por métodos físicos, pero sí a través de métodos químicos. Visualizamos nosotros aquí, en este ejemplo, la molécula del agua, que está formada por una molécula principal que es el oxígeno y dos moléculas secundarias que serían el hidrógeno. Más abajo está colocado donde nos dice a nosotros la representación de los elementos que forman el compuesto agua. Una fórmula química muestra los símbolos de los elementos que forman el compuesto y la proporción que existe entre ellos. Por ejemplo, la fórmula del agua es H2O, lo que indica que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El dióxido de carbono es CO2, está formada por un átomo de carbono y dos átomos de oxígeno. Los compuestos químicos se obtienen mediante reacciones químicas o cambios químicos, que son procesos en los que se forman nuevas sustancias a partir de la combinación de otras.
Por ejemplo, el carbono se une con el oxígeno para formar el dióxido de carbono, el hidrógeno se combina con el oxígeno para producir agua. Se conocen dos clases de compuestos químicos, en este caso tenemos los que son orgánicos e inorgánicos. Aquí abajo vemos nosotros lo que es la fórmula del agua y la fórmula molecular del agua. Entonces, de la forma molecular, cómo está constituido, vemos que conocemos que tenemos una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno. ¿Cómo la escribimos? Escribimos H2O. Tenemos dos moléculas de hidrógeno, aquí están representadas, y una molécula de oxígeno. De los compuestos orgánicos, son aquellos contenidos que provienen de los organismos vivos que tienen carbono como elemento químico principal, combinado con otros elementos como el oxígeno y el hidrógeno. Algunos ejemplos son, en este ejemplo tenemos carbohidratos, tenemos proteínas, tenemos lípidos, vitaminas y hormonas. También tenemos petróleo, madera, alcohol, carbón, azúcar, alcohol etílico, gas natural, entre otros. Visualizamos una imagen animada principalmente en el cual vemos del lado izquierdo algunas frutas y en el derecho vemos un plato de comida. De igual forma, conocemos principalmente aquí en esta parte que el carbono es una sustancia muy común en el planeta Tierra. Se encuentra en la atmósfera, en la materia mineral y en los seres vivos. En la naturaleza se aprecia en distintas formas, como por ejemplo en el diamante y en el grafito. Un compuesto orgánico contiene átomos de carbono en su molécula. En muchos casos contiene además átomos de otros elementos como el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo y el boro, entre otros. Existen algunas moléculas que, a pesar de tener carbono, no son consideradas compuestos orgánicos. Por ejemplo, carbonatos, carbonato de calcio, carburos. Tenemos aquí el carburo de litio y los óxidos de carbono, por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿ya? Conocido pues por su fórmula CO2. Las moléculas orgánicas pueden ser de dos tipos. El primero, naturales, como también artificiales. En las moléculas aquí vemos los naturales. Son las que son sintetizadas por los seres vivos. Ejemplo, tenemos lo que corresponde a las biomoléculas y las derivadas del petróleo. En las artificiales tenemos aquí que son sustancias que no existen en la naturaleza y han sido elaborados por el hombre. Ejemplo, los plásticos. Nosotros conocemos que existen una variedad de plásticos a nuestro alrededor. Nuestros celulares son hechos a base de plástico, las computadoras, las impresoras, los control remotos, calculadoras, pues prácticamente nuestro mundo gira alrededor del plástico. En resumen, pues, haciendo un resumen de todo esto, conocemos que los compuestos orgánicos son sustancias químicas que contienen carbono, formando enlaces de carbono-carbono y carbono-hidrógeno. En muchos casos contienen oxígeno, nitrógeno, azufre y otros elementos. Son muy numerosos y utilizados por los seres humanos. Todos los compuestos orgánicos contienen carbono, pero no todos los compuestos que contienen carbono son moléculas orgánicas. Ahora vamos a entrar a otro tema en el que corresponde a los compuestos inorgánicos. En general, son minerales y se caracterizan por no contener enlaces carbono-carbono. Por ejemplo, aquí tenemos la cal o la sal de sal de cocina.
Compuestos inorgánicos. En general son minerales y se caracterizan por no contener enlaces carbono-carbono, por ejemplo la cal o sal de cocina, aunque hay compuestos inorgánicos que contienen carbono, por ejemplo monóxido de carbono, también está aquí el dióxido de carbono, no tiene cadenas de carbono. Otros ejemplos de estos compuestos inorgánicos son el agua, cloruro de sodio, monóxido de nitrógeno, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio. Los compuestos inorgánicos son aquellos que están formados por diversos elementos químicos, por ejemplo el yoduro de potasio, el cloruro de calcio y el agua, entre otros. Nosotros podemos visualizar pues en cada uno de los nombres químicos su respectiva fórmula y poco a poco nosotros vamos a ir aprendiendo. Dentro de los compuestos químicos que constituye la materia se clasifican en dos grupos. En este caso pues conocemos principalmente que existen desde un comienzo los orgánicos e inorgánicos. En algunos compuestos orgánicos se forma la materia natural tanto en animales como en vegetales. En cambio, los compuestos inorgánicos se forman por la acción de fenómenos físicos y químicos. En los compuestos inorgánicos participan casi todos los elementos conocidos. Se forma por la combinación de varios elementos que se enlazan químicamente en sus componentes principalmente no se encuentra el carbono. Existen muchos ejemplos de compuestos inorgánicos en la naturaleza. Entre ellos tenemos el agua, el cloruro de sodio, el monóxido de carbono, tenemos aquí el óxido de calcio, el ácido clorhídrico, el hidróxido de sodio. Existen algunos compuestos inorgánicos que contienen carbono y no se consideran como compuestos orgánicos. Ellos no contienen enlaces carbono-carbono. Entre estos ejemplos se encuentran el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, que es el CO2. En estos casos los átomos de carbono están unidos a átomos de oxígeno. En este ejemplo que prácticamente les acabé de nombrar, vemos aquí principalmente en este recuadro, para poder conocer principalmente, tenemos como parte principal de color verde donde nos dice clasificación de los compuestos inorgánicos. Y estos compuestos inorgánicos son sustancias formadas de varios elementos químicos. Generalmente no se encuentran en ellos el elemento carbono. En la naturaleza existen gran variedad de compuestos inorgánicos como los óxidos, las sales y los ácidos. Entonces vemos aquí que la clasificación de los compuestos orgánicos van a formar peróxido de hidrógeno con su respectiva fórmula. Tenemos aquí fluoruro de hidrógeno, HF. Tenemos también hidruro de litio. Tenemos hidruros, van a formar hidruros los compuestos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos también pueden formar ácidos. Aquí tenemos un ejemplo de ácido sulfúrico y el ácido clorhídrico. También pueden formar hidróxidos de potasio, como también hidróxido de hierro. Vemos también aquí lo que es el cloruro de sodio, carbonato de calcio. También pueden formar óxidos, por ejemplo, en un ejemplo de óxido tenemos aquí el óxido de aluminio, como también el monóxido de carbono. Ahora vamos a ver la diferencia principalmente de compuestos orgánicos e inorgánicos. Dentro de los compuestos orgánicos tenemos principalmente los compuestos que son producidos por seres vivos, moléculas asociadas a los seres vivos. Tenemos también seres vivos como principalmente el ser humano, las plantas y los animales. Son considerados compuestos orgánicos. Somos orgánicos. Dentro de estos compuestos orgánicos que contienen compuestos de carbono, también tenemos aquí, por ejemplo, los enlaces carbono-hidrógeno,
en combinación con unos pocos átomos más como oxígeno, nitrógeno y azufre. Y de los inorgánicos son aquellos que no se pueden descomponer. Tenemos aquí, por ejemplo, que son producidos por procesos naturales o por la intervención humana en el laboratorio. Son producidos principalmente de reacciones químicas o productos de reacciones químicas y fuerza física y química de la naturaleza, como la sublimación, la fusión, etc. La mayoría de los compuestos inorgánicos no contienen carbono, pero hay excepciones. Los compuestos inorgánicos no contienen enlaces carbono-hidrógeno. Ahora vamos a ver aquí los videos para complementar la clase del día de hoy. El carbono, elemento básico para la vida. ¿Qué es el carbono y dónde se encuentra? Todos los seres vivos estamos constituidos por átomos de carbono. Estos mismos fueron parte de otros organismos que vivieron antes que nosotros. En niveles profundos de la Tierra, el carbono ha contribuido a formar combustibles fósiles como el petróleo. El carbono es uno de los elementos que sustentan toda la vida en la Tierra. Es el cuarto elemento químico con mayor presencia en el universo después del hidrógeno, el helio y el oxígeno. Por su gran capacidad para combinarse con otros elementos químicos, el carbono se encuentra presente en la mayoría de los alimentos que consumimos, o sea, productos de origen animal y vegetal. ¿Sabías que? El carbono es el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano después del oxígeno. El ciclo del carbono es el camino que sigue este importante elemento químico, que permite así su presencia en todo el planeta de manera constante, uniendo a todos los seres vivos en un frágil equilibrio, ya que juega un papel relevante para la vida al generar los intercambios de carbono entre los diversos ecosistemas en donde interviene, que son la atmósfera, los océanos, los sedimentos fósiles y la biosfera terrestre, de los cuales depende la regulación del clima en el planeta. El ciclo del carbono consta de 5 momentos, que son: 1.
1. De la atmósfera a las plantas, mediante la fotosíntesis, ya que un solo árbol absorbe como promedio 1 tonelada de dióxido de carbono del aire a lo largo de su vida. 2. De las plantas a los animales, mediante las cadenas alimenticias. 3. De los seres vivos a la atmósfera, mediante la respiración. 4. De las plantas y los animales al suelo, donde al morir son descompuestos e integrados en las moléculas de arcilla y arenas mediante procesos como la mineralización. 5. De la atmósfera a los cuerpos de agua mediante la disolución del carbono y de la transformación del dióxido de carbono a carbonatos por los organismos marinos. Las consecuencias ocasionadas por algunos fenómenos naturales, en combinación con algunas prácticas humanas irresponsables como los incendios o la contaminación, pueden llegar a modificar el ciclo debido a la expulsión excesiva de dióxido de carbono hacia la atmósfera. Con esto, nuestro planeta podría tener cambios climáticos y ambientales irreversibles. Además del oxígeno, todos los seres vivos necesitamos el carbono, elemento fundamental para la vida. Como seres humanos, tenemos la gran responsabilidad de cuidar la naturaleza para evitar que la Tierra sufra daños irreversibles y poder interactuar en armonía con el medio ambiente, ofreciendo a las generaciones futuras un lugar limpio y seguro para ser habitado. Cuidemos nuestro planeta. Nos vemos en la siguiente cápsula. En estos videos que nosotros hemos visualizado, pues hemos visto una explicación más sencilla todavía en lo que corresponde a las sustancias o compuestos orgánicos y los inorgánicos. Dentro de este tema que nos indica a nosotros la química en la vida cotidiana. De hecho, nosotros como seres humanos vivimos rodeados de diferentes tipos de elementos o compuestos químicos. Conocemos que muchas de estas sustancias que nosotros observamos en la imagen son mezclas y otros son compuestos, otros son soluciones que usamos a diario. En este caso tenemos el champú, tenemos acondicionador de cabello, tenemos jabón líquido, tenemos cremas, bloqueadores solares, bronceadores, perfumes, colonias, pinturas, bebidas y muchos otros productos. En la cocina, si nosotros vamos a la cocina, pues también nos vamos a encontrar con una gran variedad de compuestos orgánicos e inorgánicos. Aquí les nombro algunos ejemplos, como por ejemplo la sal, el azúcar, el vinagre, el aceite, la leche y muchos otros productos más. Vemos de estos ejemplos por medio de diferentes tipos de medios, principalmente que nos rodea. Vemos nosotros también la soda cáustica o sosa cáustica, que es conocido como es el hidróxido de sodio y se usa para fabricar detergentes y jabones. Miren, aquí ya conociendo, si nosotros ya conocemos prácticamente su formulación, cómo se escribe su fórmula, pues ya conocemos cómo se llama. ¿Y para qué se usa? Pues el hidróxido de sodio se usa para fabricar detergentes y jabones. Aquí también tenemos otro ejemplo, el hidróxido de magnesio. Se usa como laxante y antiácidos. Para laxantes, personas que sufren de estreñimiento pueden tomar algún tipo de laxante y ese laxante pues tiene hidróxido de magnesio. Acá hay otro ejemplo que nos indica la cal u óxido de calcio. Se usa en la construcción. Muchas veces hemos visto en las construcciones un tipo como que fuera harina de una coloración blanca, pues esa harina que nosotros observamos es cal. El sulfato de bario, conocemos el nombre y su fórmula para los rayos X del estómago. Aquí tenemos la sacarosa, conocido que es el azúcar común, el azúcar de mesa, el sacarosa, que se obtiene de la caña de azúcar o de las remolachas. Entonces, para obtener azúcar a base de la caña de azúcar es necesario triturar la caña y de esa forma obtenemos prácticamente el azúcar. Para transformarlo pues directamente en azúcar granulada, pues
ya tiene que llevarse a un proceso industrial para transformarlo en pequeños granitos de azúcar. Un compuesto dañino para la salud es el monóxido de carbono, que prácticamente lo conocemos a diario y prácticamente que es un gas tóxico que afecta la respiración de los organismos vivos. Conocemos, por ejemplo, el humo del carro, la quema de basura. Aquí tenemos otro proceso también que es el dióxido de carbono. Hay que saber conocer porque hay dos compuestos diferentes. Uno es monóxido de carbono y su fórmula es CO. Si nosotros le ponemos un 2 debajo de la O, pues dejaría de ser monóxido de carbono y se transformaría en dióxido de carbono. Ese numerito que nosotros colocamos acá abajo nos está indicando la cantidad de oxígeno que tiene aquella fórmula. En este caso nosotros vemos que indica dióxido de carbono, que corresponde al CO2, que ayuda al proceso de fotosíntesis y es producto de la combustión. El último de aquí del recuadro tenemos el etanol. Es el alcohol etílico, que es un combustible y un antiséptico. ¿Por qué antiséptico? Porque muchas veces se los utiliza también para tratar heridas externas de la piel. Y finalmente vamos a terminar con la presentación de una imagen que vemos un sinnúmero de productos. Vemos diferentes tipos de productos, tanto orgánicos como inorgánicos. Entonces vemos desde frutas, diferentes tipos de vegetales. Vemos también lo que corresponde aquí, la miel de abeja. Vemos también los refrigerios. Vemos aquí una botella de cola. Vemos también aquí una botella de vino. Vemos aceite y otros productos más en la imagen, haciendo referencia en sí diferentes tipos de sustancias y compuestos orgánicos e inorgánicos. Bueno, niños, hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias.